Bienvenido, David, ¿cómo estamos hoy? Pues muy bien, aquí estamos, un placer, de verdad. Oye, una vez más aquí en tu Nos programa. vamos, nos vamos a meter en camisa de once varas y vamos a llamar o vamos a hablar de esa manipulación periodística que existe actualmente. Porque yo recuerdo Sí, que hace años los medios y los periodistas que estaban en esos medios de información masivos pues tenían cierta libertad para exponer y ellos mismos decir las cosas que creían necesarias. Pero hoy en día me parece que hay una misma línea en este sentido, ¿no, David? bueno, sí y no, porque antes también había limitaciones, pero sí que había mejores medios más pagados y yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? O sea, es decir, igual también se conoce un poquito menos lo que ocurría en los años 80, pero, o en los años 90, pero es en la crisis de 2008 cuando directamente se acaba con el periodismo salvajemente, ¿no? Y ahora somos un poco presa de esos pocos medios o pocos... Fíjate que ahora mismo no puede decirte medios que pudieras salvar, te podría decir periodistas que podrías salvar. ¿Eh? Y tampoco son muchos, ¿no? Y depende también de qué temas, obviamente. Porque hay que Entonces, tener en cuenta, yo siempre lo digo, tú lo sabes, es una frase hecha, que un artículo no lo escribe quien empuña la pluma, sino quien paga la tinta. Y esto es a lo que nos estamos refiriendo ujú. ahora, ¿no? Más o menos. Efectivamente, el código deontológico y sobre todo lo que es la línea editorial y los intereses políticos, ¿no? Que son tres cosas básicas, ¿no? Y sobre todo que yo creo que si eres amante de la conspiración, es que los medios de comunicación es lo más importante o lo primero de medios de medios de manipulación política, ¿no? O sea, que decir, si nosotros somos algo, nuestro bagaje cultural viene, y sobre todo la opinión del mundo y de lo que ocurre por el mundo viene filtrado por esos medios de comunicación. Entonces, es importante saber primero cómo funcionan, cómo operan y sobre todo quiénes son sus dueños para saber su sesgo, ¿no? Claro, Que tanto es importante, sí. porque yo creo que está muy claro que la mejor manera de condicionar a la masa, en un sentido, es precisamente manipulando esos medios de información masiva. Hoy en día, que está tan abierto y tan generalizado a nivel mundial, porque hace años esto era un poco menos importante en este sentido, pero hoy en día es que todo el mundo tenemos accesos a cualquier tipo de información a través de cualquier medio, David. Claro, yo incluso no sé si eso tiene una relación directa, ¿no? A cuantas más voces, más desinformación, es decir, la verdad está ahí entre un montón de desinformación, pero tienes que saber cribarla y no todo el mundo es capaz y no siempre es fácil, ¿no? Y no solamente tienes que saber cribarlo, sino saber de quién viene, el sesgo que tiene y los intereses que tienen para saber si es verdad o no y contrastarlo con otros que tienen intereses distintos o intereses contrarios, ¿no? De hecho, muchas veces muchos periodistas lo dicen, ¿no? Tú para saber lo que ocurre de verdad en España tienes que leer los medios de fuera. Hay que tener en cuenta que también tenemos que tener un poquitín de autocrítica en este sentido que estamos hablando, porque nuestra forma de pensar en determinadas circunstancias también pueden venir condicionadas de esa manipulación que estamos hablando y que no hemos sido capaz de poder sesgarla. De hecho, en esto, eso es muy importante lo que acabas de decir. Todos somos, podemos ser objeto en cualquier momento de manipulación. Lo importante es saber después rectificar o intentar ver correcciones, ¿no? Y a mí me gusta poner X a periodistas. O sea, o cuando un medio o un periodista, sobre todo en ciertos temas, veo que me ha estafado fragantemente, me gusta ponerle una X y no volver a fiarme demasiado de ese medio, ¿no? Pero es verdad que muchas veces para detectar euforia en un medio es síntoma de que te están mintiendo. Es decir, si un medio te está vendiendo lo que tú quieres oír y ves que va a haber un cambio, es inminente, es algo fantástico, mira qué locos los de ahí enfrente, mira que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Si está alentando tu sesgo político y está diciéndote lo que tú quieres oír y después encima ves que hay un contraste con la realidad que cuando ocurre de verdad no es así, en realidad te está vendiendo tu droga, lo que tú quieres oír, te está dando la razón, lo que tú quieres que ocurra, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y también si el que te está inflando tu enfado o tu ira y después cuando vas a contrastar la información no era exactamente así, el culpable es otro, te está vendiendo también lo mismo, ¿no? Entonces, esos medios son los que, en mayor o menor medida, es lo que intentar evitar, ¿no? O detectarlos para rebajar el nivel de euforia, ¿no? Esto pasó mucho con lo de Venezuela, por ejemplo. Muchos medios de aquí es inminente, sobre todo, en este caso, sobre todo de la derecha, es inminente el cambio de Venezuela, Chávez tiene que marchar allí, va a huir, no sé qué tal. Y luego pasó lo que pasó, aunque bueno, hay muchas voces que decían que hubo fraude electoral, que no digo que no, pero de repente era como lo veían muy hecho desde medios conservadores, que era inminente la victoria arrasada de no sé cuánto y tal, y era que te estaban vendiendo lo que querías oír, ¿no? Y bueno, pues igual no era tanto así.
Bueno, yo me parece un claro manifiesto ejemplo de lo que estamos hablando, precisamente, ¿no? Sí, sí. De hecho, mira, te puedo contar, primero, el primer paso es saber lo que es periodismo, de verdad, ¿no? Intentar entender lo que es el periodismo para que la gente o tus oyentes lo puedan contrastar, ¿no? Se supone que el periodismo es contar información veraz, asépticamente, sin adjetivos calificativos, es muy importante. En un titular no debe haber, en la medida de lo posible, adjetivos calificativos. Y para describir unos sucesos o unos hechos o algo que haya ocurrido en un momento dado, ¿no? Si un titular tiene adjetivos calificativos, mala praxis, ¿no? En teoría, los periodistas deben ser fiscales de los políticos y de la sociedad. Contar la verdad a los ciudadanos, independientemente de quién sea o a quién afecte esa realidad. Los medios son el filtro de la percepción de los sucesos ante los ciudadanos y votantes. Todo para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Esto es la teoría, ¿eh? El código deontológico es recoger, difundir noticias veraces, acudir a las fuentes, evitar la difusión de mentiras, de fake news y corregir errores. Esta segunda parte siempre se les olvida. Cuando hay un error, a muchos les cuesta. A mí un periodista me gusta cuando reconoce, sale y se equivoca y dice, oye, me he equivocado en esto, o no lo he dicho correctamente, o hay que corregir esto, ¿no? Eso para mí tiene bastante valor, ¿eh? Y suelo castigar muchísimo a los periodistas que no salen y rectifican sus propios errores, ¿eh? Todos no estamos, o sea, nadie está exento de cometer errores, ¿eh? O a alguien le pueden fallar sus fuentes, ¿no? Normalmente hay esa praxis de contrastar una noticia con 3 fuentes y ese tipo de cosas que a veces, pues con las prisas y con estos días, pues muchas veces no se hace, ¿no? Hombre, otra cosa es que tenga que salir todos los días a corregir, entonces igual ese periódico, ese periodista, pues no sería, no sería bueno, ¿no? El caso es que la razón de esto, de que no ocurra todo esto, básicamente por estos medios o estos periódicos, es por intereses, ¿no? Ya sean económicos, por no contradecir a sus clientes de publicidad, porque los negocios propios de sus dueños, de esos fondos de inversión que tienen, ¿no? Socios afines, y por último la política incluso, ¿no? Porque son afines a la política o porque directamente les pagan la publicidad institucional, no pueden contradecirlos, ¿no? Entonces tenemos un problema. Dice, ¿qué queda entonces si no puedo contradecir a todos estos? Pues queda poco, ¿no? Quedan rivales políticos o rivales mediáticos o rivales de publicidad, ¿no? ¿No? O sea, repito, si mi grupo mediático pertenece a un fondo de inversión o a un grupo que también produce alimentación o que produce también petróleo o que produce lo que sea tal, no puedo criticarlo porque estoy criticando a los que me dan de comer. Eso es un problema, ¿no? Por lo tanto, ahí ya no soy, pues digamos, ya no puedo ser tan veraz, ¿no? Tengo que tener ese sesgo de proteger lo mío, ¿no? O de quien me alimenta, no voy a morder la mano que me da de comer. Mis clientes de publicidad, claro, no voy a criticar a una empresa que me está pagando una publicidad en mi medio. Por lo tanto, tengo que intentar blanquear en la medida posible para no perder ese anunciante, ¿no? Eso es un problema. Bueno, los negocios que tengan los propios dueños de mis fondos de inversión, asociados, no ya directos, asociados, tampoco los puedo criticar, ya sea en propios o en países extranjeros. Y también, por ejemplo, los políticos, ¿no? Si yo recibo un dinero de publicidad institucional, esto pasa mucho con los medios liberales, sobre todo, ¿no? Están todo el día diciendo que hay que ser muy liberal, que no hay que depender de lo público, que no hay que socialismo mal y tal, y resulta que los medios liberales dependen absolutamente de la publicidad institucional, ¿no? Por lo tanto, no pueden criticar lo mismo a quién le da de comer. Esto sobre todo en 2008 se agudizó muchísimo más, ¿no? Y tiene mucho que ver con los pseudomedios y quién paga esos pseudomedios, ¿no? Ya te digo, desde que existe la imprenta, como decías tú, la voz del medio es la voz de quien paga ese medio. Esto se lo había dicho a Rafael Correa, Ana Pastor, en uno de estos programas. O sea, que es también el reflejo de ese dueño, de ese medio. Es decir, la libertad de expresión de los grandes medios, podemos incluir incluso redes sociales con Elon Musk, fíjate la influencia que tuvo en Estados Unidos, ese es el dueño, el verdadero, el que de verdad tiene libertad de expresión, ¿no? Los demás, los que trabajan para él, están supeditados a la opinión de su dueño. Y muchas veces es más allá de la línea editorial, ¿no? Una cosa es la línea editorial, otra cosa es que no puedas contradecir, pues, todos estos amiguismos, ¿no? Esto, sobre todo en el tema de oligarcas, es muy crucial, ¿no? El periodista que cobra 800 euros sin dietas no tiene libertad de expresión. Es un mandado. ¿Cómo lo vas a tener, no? Si
cobras 800 euros y si encima te sales un poquito de la línea editorial o criticas a quien no debes, pues directamente te echan y contratan a otro matado que haga lo mismo, ¿no? O sea, pues igual antes de la crisis esto no existía, ¿no? Antes los periodistas cobraban 2.500, 3.000 euros más dietas y tenían bastante más libertad de expresión. No toda, ni mucho menos, pero sí que tenían y podían ir por ejemplo, a conflictos bélicos, podían ir a hacer coberturas mucho más importantes. El Mundo, El País eran periódicos muy importantes y que hacían verdaderas virguerías, ¿no? Y eran bastantes privilegiados, ¿no? Siempre que no chocara del todo, ya te digo, aún con alguno de los anteriores puntos, ¿no? Pero bueno, sí que se podían permitir, si había que criticar a alguna operadora grande o a alguna empresa grande, aunque tuviera publicidad, igual se podían permitir, si era algo de verdaderamente importante, criticarla, ¿no? No dependían exclusivamente de 2 o 3 comerciales, porque al final, como son todo oligarcas, son todo oligopolios, pues meterte con una es de repente igual perder la mitad de de tus anunciantes, ¿no? Es un problema, ¿no? Y después estaba la ventaja de los freelance, ¿no? Que yo no sé si se ha perdido un poquito y tal, pero los freelance pues pueden venderte una información a un bando o a otro según corresponda, ¿no? Según una información corresponde de un bando a otro. Bueno, un partido político no puede ganar las elecciones ni mantenerse en el poder si no tiene al menos un grupo mediático a favor. Esto es muy importante y esto es como parte de la conspiración, como dices, ¿no? Y de hecho tiene algo de sentido, ¿no? Si te pones a pensarlo un poco, tú no puedes defender tus ideas, ni tu partido político puede difundir tus acciones políticas, ni tus méritos, o incluso al revés, estando en la oposición y aspiras a gobernar, si no hacen eco en los medios, ya sea en la televisión o ya sea en la prensa. Y cuando hay algún lío y hay que salir a defenderlo con el argumentario, tú tienes que tener tus representantes allí. Claro, desde el punto de vista de los medios nos venden que la prensa es libre, invitan a quienes ellos quieren, que no están sujetos a nada. Pero si tu medio está dependiendo de la financiación pública, de la financiación institucional, hostia, de repente, por culpa sobre todo de 2008 de la crisis, está supeditado a los políticos. O sea, hemos pasado de los políticos tienen miedo de los grupos mediáticos a los periodistas tienen medio que los despidan y están encima cobrando 800 euros, ¿no? Al revés, tienen miedo de los políticos, ¿no? Esto lo cuenta muy bien David Jiménez en el Director, que es un libro maravilloso que yo creo que retrata profundamente el estado del periodismo. Para entender cómo hemos llegado al periodismo actualmente hay que pasar por este libro, ¿no? David Jiménez es uno de estos periodistas conservador, pero muy crítico con el sistema y ha sido director del Mundo y cuenta unas cosas que es fascinante. Además creo que está preparando una serie de televisión del Mundo, bueno, lo que pasaba en el periódico El Mundo en aquel momento, ¿no? Y creo que puede ser muy interesante, si lo retratan bastante bien. Y ya te digo que el de David Jiménez es de estos periodistas que hay que oír, ¿no? Son de estos referentes que yo tengo que tener de parte de los conservadores, ¿no? Que me gusta oírlos, aunque no siempre esté de acuerdo con él, pero me parece que es bastante coherente con lo que dice, ¿no? Y una de las cosas que más criticas es el estado podredumbre de que tiene el periodismo, ¿no? Y él no fue el primero que criticó esto de los medios, pero fue, digamos, de los primeros que en los tiempos modernos lo criticó, ¿no? Hay otro libro que también me gusta, que es el de Gregorio Morán, El cura y los mandarines, que vendría a ser casi como la réplica, pero de los años 80, ¿no? Que cuenta de la época de Felipe, cómo reunía, por ejemplo, a todos los medios afines una vez a la semana y les dictaba lo que tenían que decir en sus medios, ¿no? Que me parece como, wow. Él personalmente personalmente era el que tenía esas reuniones, ¿no? No delegaba. Era demasiado importante como para delegar en esa función. Bueno, también este es uno de los motivos por los que cada vez que hay un cambio de gobierno, no sé si te habrás dado cuenta que cada vez que hay un cambio de gobierno hay un Garigay con Televisión Española. Cambian todas las juntas directivas, bueno, de hecho pasó un poco con la guerra de Broncano, ¿no? Que era un poco absurda, que es cuando Sánchez se acordó recordó que era lo importante para tener Televisión Española con gente iba a decir un poco afín, pero tampoco, ni siquiera, todos son afines, pero de repente limpiar Televisión Española de gente ultraconservadora, ¿no? Que lo mismo salía en 13TV, que salía en Intereconomía, en Telemadrid y salían en Televisión Española, ¿no?
Y la derecha montó la cabeza, montó la de Dios, porque de repente habían contratado a Broncano, que nunca había hecho política en su vida, ¿no? Pero bueno, era como culpar a los otros de lo que haces tú masivamente, ¿no? Que no digo que no lo haga el PSOE, pero lo de los conservadores en esto es como, wow. Otros ejemplos de poder era, por ejemplo, de lo importante que son los medios de cara a la manipulación política. Y no sé si te acordarás cuando Pedro Sánchez rectifica y envía las armas a Ucrania. Hubo un momento dado cuando Pedro Sánchez inicia toda esta guerra de Ucrania que Pedro Sánchez no quería mandar armas a Ucrania. De hecho, incluso Sumar tampoco quería mandar armas a Ucrania y seguía estando un poco en contra y tal. Digamos que la izquierda no quería mandar armas a Ucrania porque, bueno, se supone que son antibelicistas y tal. Hicieron falta 2 o 3 días, dos días o algo así de presión mediática, sobre todo por parte de la derecha mediática, para que él cambiara de opinión. Hombre, yo imagino que también hubo llamadita de Biden, en aquel momento, ¿no? Seguramente. O sea, que las dos cosas importaban, ¿no? Pero se llegó a cambiar, ¿no? O sea, sobre todo aquí el grupo Prisa, que es muy belicista, es algo alucinante lo del grupo Prisa, sobre todo ahora con el tema de Ucrania, están como muy a la guerra, hay que ir a la guerra y a la guerra y a la guerra. Eh, no sé muy bien por qué interés tendrá el grupo Prisa. Pues escucha, escucha. Aquellos que dicen que hay que ir a la guerra, que vayan ellos. Efectivamente, efectivamente. De hecho, una de las preguntas que yo les hago a los que quieren ir a la guerra es: ¿tú de verdad vas a ir ahí a Ucrania a pegarte tiros en una guerra que ya está perdida desde hace 2 años? Pero bueno, este es otro tema, ¿eh? Pero bueno, pero el grupo Prisa está muy ahí a tope, ¿eh? También está el tema de la modificación de la ley del solo sí es sí, o la eliminación del consentimiento del eje de la ley. También hubo un montón de presión mediática, ¿no? Y de hecho la presión mediática fue sobre Irene Montero cuando la responsabilidad era del PSOE, ¿no? Que era quien tenía que revisar la ley, ¿no? Si hubo o no un fallo, que yo creo que no. Pero bueno, si hubo o no un fallo, era responsabilidad del PSOE. ¿Era responsabilidad del PSOE o de los jueces mediáticos, de los jueces de la renovación del Poder Judicial, que era otra guerra también, que dijeron que los cojones 33, ¿no? Pero el foco mediático, ¿dónde se puso? Por parte de Prisa, además, también incorporando en Irene Montero, ¿no? Y se le quemó a Irene Montero. De hecho, le costó la no renovación por parte de Sumar, ¿no? Y se la expulsó a Podemos del grupo mediático. Pero después cuando llegaban las elecciones y la presión fue hacia Pedro Sánchez, ¿no? Ya con lo de Begoña y tal, entonces el grupo Prisa sí decía que los jueces ya había fachas en los jueces, ¿no? Antes no, porque interesaba quemar a Irene Montero y después había que defender a Pedro Sánchez, ¿no? Es algo muy curioso. Esto hizo que cambiara la ley Pedro Sánchez, de la ley del solo sí es sí, de defenderla, a hacer unos pequeños ajustes por la presión mediática, ¿no? Por el miedo que tenían a la presión mediática porque estaba desbocada, ¿no? Un político no hay nada más que tema que la presión mediática. También está el tema de Pablo Casado, que denunció la posible corrupción de Ayuso, cuando Ayuso es quien paga la publicidad institucional de la mayoría de los medios afines tardan un día en darse cuenta. El día 2 ya tomaron sentencia y Pablo Casado tuvo que dejar el cargo. Porque los medios, al final, dice quién me paga a mí. Entonces todos los titulares, ¡plas! Y los titulares de la derecha mediática, como son masivos y muchos, son muy fuertes. Duró nada, duró nada, ¿qué duró? Una semana. O el tema de Mazón, por ejemplo. Fíjate, esto es algo curioso. No me quiero ni imaginar si hubiera estado alguien progresista en la cabeza en la misma situación que Mazón, ¿no? Los de la izquierda piden los medios progresistas, bueno, que es el grupo Prisa, y después ya los pequeños cúpulos que pueda ser, bueno, el diario.es, que es también como así de la misma fuente más o menos, ¿no? O Canal Red o alguna cosa así más, un poco tal, pero ya son muy minoritarios, ¿no? Digamos que sería el grupo Prisa, básicamente, ¿no? Pedían la cabeza, tal, las televisiones, alguna criticaba y tal, la Sexta hacía como que criticaba también un poco y tal, pero no consiguieron que dimitiera. Es decir, de Pedro Sánchez o de Mónica Oltra también, que fue algo que también se criticó mucho en su momento, que después era inocente, también lograron que dimitiera, pero de este señor, de Mazón, por lo que sea. De hecho, incluso algunos medios de derecha han conseguido, ves que critican un poco a Amazon, dicen que sí, que había de dimitir porque es un inútil. Ya llamen inútil a alguien como afín y tal, es como que ya esté sentenciado, ¿no? Yo imagino que para las siguientes elecciones lo aguantarán hasta dentro de 2 años o algo así, pero no han conseguido echarlo, no tienen la suficiente fuerza los medios progresistas como para echarlo, ¿no? Para que veamos cómo está la situación, no está igualado, ¿no? No es como, o te pondría aún más, ¿no? Cuando el mundo, por ejemplo, el mundo que supone que era, fíjate, había una época
que los de izquierdas leíamos El Mundo. Yo no sé si te acuerdas de aquella esa época que era la gente de cuando era la intención de hacer la pinza Hombre, con el PSOE, con Anguita. yo leía El Mundo, el ABC, La Razón, Sí. Pero bueno, aparte de las revistas aquellas del Más Allá y todo aquello, y la de Geo y todas aquellas revistas. pero los dos periódicos de referencia más importantes y El País era muy buen periódico, El ¿eh? Te hablo País antes de la también. Crísicas, Sí, sí. pero era El País y El Mundo, ¿no? Y El Mundo le metía mucha caña a Aznar. Le metía, bueno, Aznar no, perdón, al PP sobre todo, al PP de Rajoy. Era muy afín a Aznar, de hecho se iba con él al Squatch, el Pedro J, ¿no? Pero con Rajoy no acaba de tener tal. Y acuérdate que lo que le cuesta el cargo a Pedro J Sí, sí. es el SMS de Rajoy se fuerte, acá se lo dice a Bárcenas. Ahí es cuando le sentencian, ¿no? De hecho, esto lo cuenta aquí en el director, ¿eh? Entonces es como, fíjate la diferencia, ya era el inicio de la crisis, era, hostia, ya no le cuesta el cargo al presidente del gobierno por mandar el SMS o tener ahí a Bárcenas, le cuesta al director de un medio. Esa es la diferencia, ¿no? Insisto. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, la relación con los medios, con lo del SMS, es que lo de Rajoy era su de apoyismo absoluto, ¿no? Con los medios. Bueno, sacan aquí casos, me da un poco igual, ¿no? También me acuerdo del tema del Prestige, ¿no? O el tema de, ¿qué más? Sí que sé. El tema, bueno, de Televisión de Galicia, ¿no? Con todos estos medios, Televisión Galicia, siempre se ha explicado el poder del PP con Galicia, con, con la manipulación sistemática de los medios de allí, de Galicia, ¿no? Tanto de la televisión gallega como de la televisión. Esto los que viven en Galicia pues, me lo han dicho bastantes, ¿no? Y después la diferencia que hay de escuchar o de ver medios del País Vasco o de Cataluña con el resto de España. Es que parecen la luna y el sol, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en España, en el resto de España, me refiero, que no sea Cataluña y el País Vasco, el tema de Villarejo y todo esto es casi como que no existe. Es muy residual, es una anécdota. Sin embargo, en Cataluña y en el País Vasco es que era primera noticia todos los Pues días y para plas, que plas, veas plas. esa manipulación mediática donde interesa y donde no interesa. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, por ejemplo, me acuerdo la del mundo también, ¿no? Cuando empieza la decadencia del mundo, que decíamos que era una referencia del mundo, ¿no? Que en la época, bueno, incluso cuando era. El mundo le metía mucho el caña con el GAL, ¿no? Que venía de Diario 16, Pedro J y tal. Y digamos que una de sus grandes hits, ¿no? Era el tema del GAL y todo esto. Hostia, había guerra de Felipe González contra Pedro J y hubo más que palabras allí y tal, ¿no? Al final se descubrió que era bastante, había sacado, que era verdad aquello, ¿no? Que el tema del GAL y tal, o Filesa también, el caso de Filesa, ahí tenía que ver Pedro J, ¿no? Y sin embargo, en su última época de Pedro J, que lo empañó bastante con el tema del 11M, ¿no? Que decía que el 11M era ETA, ¿no? Y estuvo más de un año sosteniendo la teoría de la conspiración del 11M, ¿no? De hecho, David Jiménez dice en el libro que llegó a pensar en hacer un artículo pidiendo perdón por el tema del 11M neta, ¿no? Pero al final lo desechó, pues porque yo que sé, estaba liado, por lo que fuera, o porque no era. Porque él respeta a Pedro J y tal, pero bueno, él reconoce que ahí se equivocó Pedro J, ¿no? Y era un poco el yo tener razón y el intentar. Bueno, es que Pedro J tenía una manera también a veces de De conseguir todas algunas las maneras cosas. es que ahí venían unas elecciones, si te acuerdas, nacionales. Hombre, claro, lo del 11M es. Que hay mucho tema ahí. La Pero tendencia era. supuesta, la tendencia supuesta que había antes de todo este atentado que estás mencionando, quiero recordar que era hacia la derecha, y gracias, entre comillas, y con todos los respetos al atentado, se inclinó hacia la izquierda. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Pero digamos que el PP no llevó bien el lado de comunicación. Se equivocó. Bueno, se equivocó y mintió sistemáticamente. O sea, Hombre, porque estaba claro que ETA no había sido. sí, sí, sí. Pero bueno, y sobre todo al segundo día lo teníamos todos clarísimos. Pero ellos sostenían una versión que no era, ¿no? O sea, y es más, lo que no entiendo es que el mundo, que podía haber aguantado 2 o 3 días y después haber dicho, bueno, nos equivocamos, como hicieron la mayoría del resto de medios, que el país al segundo día rectificó. Y el resto de medios más o menos rectificaron, pero ellos se mantuvieron y era, yo creo que era por defender a Aznar y por decir, creer que tenía razón y todo esto, ¿no? O sea que, pero bueno, que Pedro J tenía también la manera de a veces de comprar directamente a testimonios y cosas así, tenía, o sea, pagaba directamente
porque te dijera lo que le interesaba. Muchas veces la verdad y otras veces no. Entonces tenía, digamos que aquí se echó a perder con el tema del 11M y aún así defendiéndolo un año y pico bueno, es el gran agujero de Pedro J. Yo ese día fue cuando le puse la cruz, ¿no? Que le tenía en un periodista más o menos importante y en alta estima y ahí tuvo la decadencia y bueno, y ahora tiene el Español y bueno, pues ahora me interesa menos bastante lo que diga Pedro J. por este tema porque no es que se equivocara, es que, joder, un año y pico de verdad seguía manteniendo. No quería reconocer que no tenía razón, que se había equivocado, ¿no? Y más después ya cuando estamos en el mundo de las redes y todos los bulos y fake news y tal, es como que aquí empezó. No sé, yo creo que la relación del PP con la mentira, yo aquí fue como uno de los grandes exponentes, ¿no? Fue muy heavy, ¿no? Y él era muy amigo de Aznar y la teoría de la conspiración, que eso ya lo comentamos, ¿no? Inspirada por Villarejo, de que el atentado no venía de. No, no venía de altas, bueno, como que venía de Marruecos o algo así, ¿no? La teoría era. Bueno, aquí también tengo el tema del día de la importancia que tenemos los medios de comunicación, que tienen los medios de comunicación, que a mí me fascinan, ya te digo, ¿no? El día 1 de pandemia, cuando cierran todo, y lo primero que hace el gobierno, cuando se queda sin publicidad, los medios, es inyectar dinero a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si no, de pronto tienes de culo todos los medios de comunicación. Claro, normal, lógico. O sea, es que decir, de pronto se ven sin anunciantes y ¿qué van a hacer? Empezar a echar pestes. Entonces, bueno, les inyectó el día 1, ¿eh? Lo del salario mínimo vital ya para diciembre y con un montón de peros y que tienes que rellenar unos tal, después te lo renuncian y tal. Nada, si tú te morías de hambre, eso te daba un poco igual. Pero los medios de comunicación, para que no hablen demasiado mal de mí, hay que inyectarles un montón de pasta. Es que, ya te digo, todos los medios en contra, duras 2 días. Aunque haya pandemia, duras 2 días. Es insostenible. Insostenible, ¿no? O, por ejemplo, temas tan importantes como los 60.000 o 40.000 millones de pendientes de las cajas, ¿no? Hay unos meses que dicen 60, otros 40. Esto me parece alucinante. Pero bueno, pongamos 40.000 millones pendientes de la caja por el tema de, bueno, la crisis, ¿no? Básicamente el motivo de la crisis de 2008 viene por este agujero, ¿no? El tema de Bankia y todo esto. Se supone que las cajas deberían de haber devuelto esa deuda. Por lo que sea, no lo han hecho. Y es curioso, dices tú, hostia, ¿y los medios de comunicación de verdad no han puesto aquí el interés en que se devuelva dinero que hemos prestado a los bancos, bueno, a las cajas, para que lo devuelvan y tengamos, yo qué sé? Sacarán tajada también, seguro. Claro, pero ¿por qué? Porque los medios de comunicación piden préstamos a las cajas y a los bancos. O sea, no te Por vas a. alguna cosa, pero sacan tajada fijo. Claro. Y porque los fondos de inversión, al final, el BBVA o no sé qué tal, tiene también invertido en medios de comunicación. O sea que al final todos los tentáculos se solapan. Entonces no puedes morder la mano que te da de comer. O sea que aquí el interés no es el del ciudadano porque se cobre un préstamo que supuestamente no nos iba a costar nada, como nos decía Rajoy, creo que era, que no nos iba a costar nada, que nos iban a devolverlo todo y tal, y al final han devuelto nada, migajas. En otros países sí que se ha devuelto la pasta, incluso en Estados Unidos, ¿eh? Aquí no. Y bueno, pues nada, un agujero, no pasa nada, y aquí los medios no ponen el foco y tal. Hubo algún partido político que aquí que criticó esto, ¿no? Pero tampoco han insistido mucho a lo largo de los años. No vamos a perdonarles a las cajas 40.000 millones como tantas veces, ¿no? Yo cada vez que un partido político le hace una quita de deuda o que un banco le hace una quita de deuda a un partido político, sobre todo hubo varias en tiempos de crisis, es como, ¿y a cambio de qué le quitas una quita a tu partido político? Si lo tuviera que pagar él, seguro que no se lo condonaba. Obviamente a cambio de nada, no. ¿A cambio de Está qué? Eso claro. no nos lo dicen. Eso no nos lo dicen, ¿no? Bueno, también otra cosa, también, por ejemplo, es algo importante que a raíz de los medios, normalmente no solemos tener noticias en contra de topar los precios de la vivienda. Esto es algo curioso, ¿no? O contra las petroleras, o contra las energéticas, o incluso contra las puertas eléctricas, contra las puertas giratorias en las eléctricas, ¿no? No se suele criticar. Alguna vez se nombra en algún medio así como de progresista pequeñito, en los medios muy pequeñitos alternativos, sí, pero en los medios liberales, que son la mayoría, ni siquiera en el grupo Prisa, esto no se suele criticar, o a veces se nombra, o alguna cosa así. Cuando pasa un marrón con estos, de hecho con esto de la luz está pasando un poco con los cortes de luz que hemos tenido, el corte de luz y tal, ya verás que no se critica en exceso la privatización de las energéticas. ¿Por qué? Bueno,
Digamos que los Hombre, yo creo medios, que eso es evidente. sí, sí, bueno, ¿A pero dónde terminan la mayoría de ellos? claro, efectivamente, porque son lazos comunicantes, ¿no? Pero bueno, que Eh, está bien decirlo, ¿no? Que no van contra el status quo, contra eso no van, por lo que sea. De hecho, es más, las ganancias del IBEX no se suelen criticar, aun cuando estemos en crisis, o habíamos estado en crisis, o cuando. De hecho, acuérdate, cuando subió mucho el precio de la electricidad, cuando empezó la guerra de Ucrania y tal, el IBEX, o cuando se vaciaban los pantanos y tenían excedente y tal, se blanqueaba incluso esas situaciones. No se criticaba. De hecho, incluso costaba ver en periódicos que criticaran que los campos de golf gastaran demasiada agua. Es que costaba ver en medios esa crítica. Es alucinante, ¿no? Bueno, en solución de la vivienda lo mismo. También vemos que cuesta muchísimo el que critiquen los precios de la vivienda o que topen los precios de la vivienda porque, claro, el mercado se regula solo, todos lo sabemos. ¿No? Todo el mundo sabe que el mercado se regula solo, que yo creo que es la mayor mentira que se puede decir de un sistema capitalista, ¿no? Y que el problema de la vivienda hay que solucionarlo por ciencia infusa, por magia, resignación de los ciudadanos, no queda otra, o culpar a los inmigrantes, que eso también les gusta mucho a los medios, culpar a otros de la situación de la que se incluye. Esto también pasa con guerras, ¿eh? También el tema de la guerra también no les gusta señalar a los verdaderos culpables muchas veces porque igual ese culpable tiene una parcela de poder dentro del grupo mediático o dentro de un grupo que tiene un subgrupo que pertenece a este grupo mediático, ¿no? De hecho, te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? ACS o geriátricos de Florentino Pérez, ¿no? Siempre tiene coberturas amables. Florentino Pérez llegó a invitar al palco a Manuela Carmela, ¿no? Una supuesta comunista, como dirían los liberales, ¿no? Flo, que no es ni de izquierdas ni de derechas, que votará a derecha seguramente, pero hay que decir que tuvo un pasado político en UCD y también tuvo algo de relación con el nacionalismo catalán de Puyol, ¿no? Digamos que esta gente que son liberales son del dinero, pero del suyo, no del dinero del público, es del dinero del suyo y de su poder, y si tiene que aliarse con rojos, nacionalistas, capitalistas, fachas o hombrecillos verdes, lo hará. ¿No? Esta es la regla de los liberales que entendemos como su modus operandi, ¿no? Lo hemos visto, esto mismo lo hemos visto con Silicon Valley en Estados Unidos, ¿no? Como se han rendido a Donald Trump, ¿no? Cuando se supone que cuando era con Biden eran todos muy progresistas y muy verdes, ¿no? Incluso Tesla, ¿no? Hasta que de repente levanta el brazo a lo nazi y dices, pues sí hay que ser nazi, que igual ya lo era antes también, ¿no? Posiblemente. Pero quiero decir que cambian de chaqueta según los intereses económicos para no intentar. Que lo importante aquí es el dinero. Lo de la política es una herramienta y si hay que poner la etiqueta verde para vender más, me la pongo, ¿no? Bien. También, por ejemplo, hay episodios muy interesantes, ¿no? De Jesús Cintera. Tengo por aquí el libro. Bueno, sí quiero leerlo. Tengo dos libros también que me parece como importantes, ¿no? Que es el de Jesús Cintera, que es No quieren que lo sepas, ¿no? Que ahora tiene programa en televisión española. Y Antonio Maestre, ¿no? El franquismo sea, que es un libro interesante también. Aunque Antonio Maestre es un personaje también controvertido. Jesús Cintera tuvo dos programas en televisión, en La Sexta. Como estaba superando al Rojo Vivo, el Florentino dijo, no, que, que al Rojo Vivo es de mi colega, el Ferra es mi colega y no puede superarle. Hay que quitarle el programa porque estaba superando. Y le pasó dos veces, ¿no? Y de hecho, Jesús Cintura, que no era muy crítico en este tipo de meterse en estas guerras mediáticas y tal, ahora ya después se atrevió un poquito más, ¿no? Ahora ya entró con esta cúpula de rojos, entre comillas, que entró en televisión española, ahora consiguió entrar en esta horneada. Entró él, creo que le han dado un programa, no sé si le va muy bien, pero bueno, es algo curioso, ¿no? Pero el contraprogramar y ganarle al Rojo Vivo porque sea amigo de el Ferreras, porque sea amigo de Florentino íntimo, eso no lo lleva bien, ¿no? El oligarca de turno, ¿no? No puede ser que le gane otro porque el Ferri es de los míos, ¿no? Se supone que el Ferri es rojo, ¿eh? Pero es amigo íntimo de un oligarca capitalista y que se supone que le dice lo que tienen que decir. Es decir, hay un capitalista que le dice a los rojos lo que tienen que pensar. Que esto es algo peculiar, ¿no? Yo algo no entiendo, ¿no? El grupo mediático de La Sexta es del grupo Planeta, o sea, también tiene La Razón, ¿no? O sea, los mismos que leen La Razón, los dueños de La Razón, lo mismo te hacen La Razón que le dicen a los rojos lo que tienen que escuchar, ¿no? Esto es un sinsentido, ¿no? De hecho, bueno, cuando saltó
aquel audio de Ferreras, ¿no? Es muy burdo, pero yo voy con ello, ¿no? En esa reunión con Villarejo y Eduardo Ina, que estaba al lado, ¿no? Con esas falsas pruebas para involucrar a Pablo Iglesias en una cuenta en Granadinas falsa y tal. Pues vimos ya de la calaña que era, ¿no? Dimitió, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque es amigo del oligarca más poderoso de España. Y ya está, no tiene más. O sea, es alucinante, ¿no? Insisto. Oligopolios, ¿no? A3 Media contra Mediaset, ¿no? Son los dos oligopolios más importantes mediáticos, ¿no? Y pues hay algunas migajas también para Movistar, aunque esta es como, bueno, como es medio privado, bueno, es, fíjate que era de lo público, ¿no? Pero bueno, que tenía lo que era Canal Plus, pero ahora es como que necesitas un decodificador, bueno, lo ves aparte, un decodificador, ¿no? No es en abierto, me refiero. Prisa está intentando ahora conseguir también una televisión pública, ¿no? Cuando había tenido 4 en su momento, pero no le fue muy bien, de hecho lo vendió a Movistar y todo esto, bueno. Insisto, estos oligopolios nunca irán contra sus intereses, ¿no? Ni contra sus anunciantes, ni contra su propio grupo empresarial, ¿no? Ni contra su país, provincia, ciudad, incluyendo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Porque a última instancia son también quienes los tienen que defender, ¿no? Ni contra los bancos ni negocios del establishment, ¿no? Los bancos, porque obviamente los créditos, o son ellos directamente los que tienen participación en estos grupos. La línea editorial, también es importante diferenciar la línea editorial, no confundir con que te cuenten lo que quieres oír, que es lo que suele pasar, ¿no? O sea, la línea editorial no es quiero que critiquen a Sánchez. No, quiero que me digan las mentiras de Sánchez. No, la línea editorial es precisamente si es progresista, si es conservador, si es católico, si es, yo qué sé, un montón de eso, ¿no? Que tú dentro de una línea editorial puedes ser crítico contra los propios. Suele ocurrir menos, ¿no? Pero bueno. Pero para cualquier medio tienes que tener siempre en cuenta la línea editorial, me parece como vital. Si es liberal, si es conservador, si es, bueno, también. Por ejemplo, insisto, la crisis 2008, ¿no? La no adaptabilidad al digital. La crisis 2008, como decíamos, fue un cisma dentro del periodismo, se cargó la buena base del periodismo, que eran bastante privilegiados, ya te digo, vivían bastante bien. Y hablo del ABC, El Mundo, El País. Ninguno consiguió adaptarse del todo bien al digital. Lo llevaron bastante mal. De hecho, la vieja guardia, que era del papel, de esos periodistas de vieja solera de los años 80, se jubilaron todos en aquella. Y en El Mundo, por ejemplo, específicamente, como dice aquí en el libro de David Jiménez, querían seguir haciendo el papel y no confiaban en la prensa digital, ¿no? Y ya te digo, hubo un montón de despidos. En El Mundo concretamente hubo como 2 oleadas de despidos. Me acuerdo que Cabanilles pertenecía al Mundo, trabajaba para El Mundo, ¿eh? Y eso también es curioso, ¿no? Tú eres un periodista de soldado raso, que puede ser periodista conservador, pero te toca trabajar en un medio del que sea, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pero cuando asciendes o cuando ya empiezas a destacar, igual ya te tienes que posicionar en el medio afín, ¿no? Esto es algo curioso también. Hay mucho progresista que ha trabajado en medio ultraconservador, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y porque tienen que comer también, porque a veces no te queda otra, ¿no? Bien, insisto, en esta época, en 2008, es cuando pasan de que los políticos teman a la prensa y al revés. Ahora es cuando son la prensa la que teme a los políticos, ¿no? El principal motivo, ya te digo, la precariedad laboral, ¿no? Los despidos masivos, la exclusividad y la inmediatez de las redes, ¿no? Si te pagan 6 artículos al día, no esperes calidad ni noticias contrastadas, ¿no? Enlaces de TikTok, Twitter, eso es noticia, ¿no? Noticias en plan, pues el famosillo de turno se ha comido una naranja en el metro y ha molestado a alguien. ¿Y por qué? La fuente que le ha puesto su propio Twitter, el propio personaje importante, ¿no? El Rubius ha merendado no sé qué tal, es importante. ¿Por qué? Porque si el Rubius da noticias, notoriedad, el Rubius todos hacen clic y si pones un titular que sea clickbait, que sea interesante, sobre todo a medio cortar, para que tú entres y te enteres la noticia, que no es noticia, ¿no? El motivo por eso, porque pagan por 6 artículos al día y que te piden un mínimo de visitas. La noticia per se no importa. Compiten por posicionamiento. La ley de las palabras clave, que esto tiene mogollón de historia, el posicionamiento en Google. Es decir, el posicionamiento viene por el posicionamiento de los medios de Twitter, Facebook y del news del móvil, de Google. Esto lo hace muy bien OK Diario y todos estos pseudomedios tienen las palabras claves para colocar cierta noticia arriba del todo.
Y todo esto lo que pasa es que va a cambiar con el posicionamiento en IA. Ahora, el próximo paso es que tú te posiciones en la IA, que la IA te tenga más o menos en cuenta a la hora de que te dé la respuesta. Es decir, va a cambiar el negocio, está cambiando ya. Y habrá que ver qué medios se adaptan, qué medios tienen, qué medios pagan, si cobran o no por posicionamiento. Bueno, esto es una guerra importante y es otro medio de conspiración también, ¿no? O sea, si la conspiración estaba en quién gobierna Twitter para nombrar presidente de gobierno a Estados Unidos, antes eran las televisiones públicas quienes podían o no, en última instancia, elegir presidente del gobierno. Esto tienes en Succession lo cuentan, ¿eh? Esto en Succession los medios es como cuando está así asa la cosa, es como se pueden decantar por un lado o por otro según los intereses, ¿eh? Esto es alucinante, ¿eh? O sea, aquí la democracia queda como muy en segundo plano, ¿no? Después pasaría con Twitter o las redes públicas, pues esto va a pasar con la IA. La IA va a decidir qué es verdad y qué es mentira. Y según que ya también, según qué sesgos. Bueno, esto es una movida que todavía está por dilucidar y aquí hay mucho todavía porque hay mucho que evolucionar. Y además vamos a pasar por ahí sí o sí, o sea que es inevitable, ¿no? Otra cosa importante también que habla de estos medios son las directrices y argumentarios que se reparten por todo el oligopolio. Yo me imagino que los tertulianos que van a televisión, los tertulianos o periodistas reciben todas las mañanas un correo o del grupo del chat con el argumentario del día. Se nota que no son muy hábiles algunos porque directamente repiten palabra por palabra el argumentario, ¿no? Ni siquiera muchos de ellos son capaces de adornar un poco el argumentario, defenderlo, darle una vuelta. No, 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 no. No vaya a ser que me salga de una coma cuando vaya a esta tertulia de Ana Rosa y diga una coma que no es y no me vuelva a llamar Mauricio Casals para el siguiente combate, ¿no? Y entonces no cobre esos, yo qué sé, 400 euros o lo que paguen por tertulia, ¿no? Porque eso depende de cada uno, le pagan más o menos, ¿no? De hecho, incluso aquí en el libro de David Jiménez habla de que había tertulianos que estaban llorando porque se habían extralimitado en algunas cosas, en algunas tertulias, y le lloraban al príncipe de las tinieblas o le lloraban al que ponía a los tertulianos para, ay, que no lo volverá a hacer, Les lloraban literalmente porque igual era la ruina de esa persona de no volver a pisar un medio de comunicación. Claro, eso es el problema de los oligopolios, es que encima hay dos bandos, progresista y conservador y poco más, o sea, uno de cada bando de cada partido político. Antes de aquella época igual había 3 o 4, porque estaba Ciudadanos también un poco por allí, que tenía un poco de posicionamiento, ¿no? Venía del no, eran liberales y no liberales, básicamente, ¿no? Entonces te ponían liberales 3 o 4, te ponía como el progresista el PSOE, pero bueno. Pero vamos, que había muy poco espacio, ¿no? Y debido a la precariedad, pues era de lo que vivía, ¿no? De la tertulia, ¿no? Y de hecho, muchos políticos o muchos grupos políticos lo que hacían era no ya comprar, sino alquilar tertulianos, ¿no? Es cosa muy triste, el pobre. Y al final los argumentarios no es más que intentar colocar ese argumentario, esa frase de cuñado para soltarla en la barra del bar, ¿no? Y con ello justificas pues ya un gasto militar, una carga contra ocupas, odiar a Sánchez o odiar a Alcoletas, o justificar violencia contra inmigrantes o contra gente pobre, ¿no? Básicamente es el objetivo. Justificar tus políticas con argumentarios, ¿no? Mejor o peores, pero muchas veces al final quedan en mesas de bar, ¿no? De cuñados muchas veces, ¿no? Justo todo lo contrario que debería ser un buen periodista, ¿no? Entonces el quién, qué, cuándo, dónde y por qué, pues eso ya no importa dentro de los grupos mediáticos, ¿no? Lo cambian por sensacionalismo y quién tiene la culpa. La posverdad, sea o no verdad incluso, posverdad, importan los tiempos y el sensacionalismo, el cabreo, la indignación y la inmediatez, insisto. Rara vez rectifican los errores y la diferencia entre un buen periodista es que intenta contrastar la información por lo menos por 3 fuentes, como ya decíamos, ¿no? Y si aún así le pasa, se equivoca, pues debería de rectificar, ¿no? No hay que tener vergüenza por rectificar, de hecho es algo honorable rectificar, ¿no? Y hablamos de políticos, comisarios, cloaqueros que pasan directamente las noticias al periodista al dictado. ¿No? Esto lo hacía Ardo Inda, ¿no? Directamente Villarejo le pasaba el argumentario, públicalo el día tal, ¿no? Porque encima va a ir en cascada con otros medios, publica esto el día y tal, ¿lo has contrastado? No, lo trabaja lo justo, ¿no? Y va al dictado, ¿no? Porque además es que hemos visto contrastado la información y vemos que o sea, según lo publica un medio, lo publica otro y es palabra por palabra prácticamente igual. Y después cuando veías lo Villarejos, los audios y tal, y cómo se lo entregaba, y era tal cual, o sea que son difusores del programa electoral del partido, del grupo interesado que les domina. Y bueno, en el caso de Florentino Pérez con el fútbol es aún más fragante también. Hubo también bastante polémica. Hubo varios audios también que se filtraron de Florentino, de la época de los Galácticos y tal, ¿no? Como Florentino quitaba
quitaba periodistas del Marca o periodistas del Mundo. Esto también lo cuenta también el David Jiménez, ¿no? Periodistas del Mundo o periodistas de Marca, porque es el mismo grupo mediático, o del As o del Marca, bueno, no me acuerdo ahora. Pero para poner afines y que fueran afines, ojo, a él, ¿eh? No al Real Madrid. A él. O sea, que fueran florentinistas, ¿eh? Y aquel que era crítico, le cortaba. Entonces, cuando tú no tienes nadie en contra en los medios, así puedes estar 20, 30 años gobernando, ¿no? Que es lo que más le gusta a un oligarca, ¿no? Tener toda la prensa afín. Así te libras de problemas, ¿no? Y de conflictos. Cuando tienes toda la prensa afín y mamando de ti. Y cuando no, cuando te enfrentabas a él, como le ocurrió a David Jiménez, lo que hacía era quitar la publicidad. O es más, ni siquiera publicidad. Hablaba de los contratos. Hablaba de... Es decir, yo te doy un dinero, no hace falta ni siquiera que me des publicidad, no quiero que pongas nada de Real Madrid, ni de ACS, ni nada, de publicidad, ni nada. Simplemente yo te doy un dinero, pero si me criticas, retiro ese dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que ocurría con Florentino Pérez, los acuerdos se llamaba esto David Jiménez en el Mundo. Cuando ahí ocurre algo, hay una noticia que va en contra de los intereses de Florentino Pérez, lo que se hace es o no se dice o se blanquea lo máximo. Incluso se le llama y le dices, ¿cómo quieres que trate esta noticia? Para que no me quites la publicidad que me estás pagando. O sea, no es ni siquiera por publicidad, es simplemente porque él paga dinero porque sistemáticamente no se hable mal de él. Habla de más casos, ¿eh? El tema de los acuerdos es tremendo, ¿eh? El caso de los acuerdos es tremendo, ¿no? Habla también de... bueno, el caso de los geriátricos con Florentino, por ejemplo, las constructoras son ejemplos de ello, ¿eh? O sea, el tema de los geriátricos, la mayoría de los geriátricos de Madrid eran privados y eran de ellos, ¿no? Y estaban precarizados, murieron un montón de ellos y es como que el nombre de Florentino Pérez prácticamente no se nombra, ¿no? Hay que ir a medios muy alternativos o medios así mucho más pequeños, a Público o algo así, más de extrema izquierda o lo que sea, más críticos, o que no le deban tanto a Florentino, que no dependan tanto de él, para de verdad criticar, para ver algo de esto, ¿no? Incluso dentro del mundo del misterio, ¿no? Hemos tenido que encontrar alguna cosa de esta, pero bueno, es alucinante. Eh, Mira, hay otra cosa que también habla David Jiménez, que me parece una de las mayores conspiraciones, es el periodismo de Trabuco. No sé si sabes lo que es el periodismo de Trabuco. Pues ahora mismo no caigo, ¿eh? Mira, pues te lo cuento, porque esto lo ha dicho David Jiménez en muchas entrevistas, pero en el libro lo cuenta y vas a flipar. Porque es que yo cuando lo escuché, ya de aquella, ya aluciné, pero es que es el periodismo de hoy día. Eh, es, digamos que un medio relativamente nuevo, digital, liberal, ayusista, o vocero, muy vocero, muy vocero. Lo que hace es, aparte que tiene la financiación institucional, ya sea de ayuntamientos o de Ayuso directamente, con mucho dinero, es cuando, sobre todo cuando están empezando, ¿no? Y cuando quieren destacar y necesitan financiación, ¿no? Tienen una noticia de alguien, ya sea de un político que sea, que tenga poder a esa financiación, ¿no? Ya sea un empresario, normalmente empiezan con empresarios, ¿no? O ya sean así con gente que tenga dinero, ¿no? Y dicen, oye, tengo esta noticia que te perjudica muchísimo, la voy a publicar mañana. Si no quieres que la publique, ¿qué te parece si inviertes en publicidad en mi medio? Y no la publico, o la publico blanqueada. Y yo, pero si esa noticia es falsa, absolutamente, me la suda. Funcionan así, ¿eh? Es alucinante. Es alucinante. Bueno, habla también del director el antiguo director del Mundo, ¿no? Habla de cómo se compraban desde Moncloa en tiempos del PP, ¿no? Tertulianos, ¿no? Con una sola tertulia alquilabas a un periodista, ¿no? Mientras se despedían a cientos, ¿no? En el director del Mundo, ¿no? Incluso en la transición, como decíamos, no era algo que no hiciera Felipe o Felipe o Puyol por separado, ¿no? Que reunía a los ilustres que cenaban y se escuchaban las líneas editoriales, ¿no? El Curio de los Mandarines, que tengo aquí el libro. Era otra manera de hacerlo, ¿no? Pero de aquella eran algo más fuerte los medios y de vez en cuando se salía alguno, ¿no? Ya te digo, lo importante para saber una noticia o contrastar una noticia es saber quiénes son sus dueños, los grupos mediáticos, empresas asociadas, el periodista que te da la información, si es de fiar o no, su línea editorial y conocer y señalar sobre todo a los generadores de bulos, ¿no? Me parece como lo básico, que no es poco, ¿no? Todo esto. Es decir, si tú quieres saber si una noticia que afecta al PP, ya sea un caso de corrupción, no puedes ir a un medio afín al PP. Evidentemente, esto parece muy evidente, ¿no?
que a veces puede ser difícil encontrar un medio que no sea afín al PP, ¿eh? Pero bueno. Pero si tú encuentras también una noticia que, por ejemplo, yo qué sé, que afecte a, yo qué sé, al grupo Prisa, pues no puedes ir a leer El País, ¿no? Parece muy evidente. Pero esto podría ser también muy evidente, deberías ir al revés, deberías ir a alguien que no tenga ni anunciantes de ese grupo, ni de ese... O sea, tendrías que ir al rival e intentar contrastar la información. O irte incluso a medios extranjeros también, que esa es otra forma de intentar contrastar la información. Ya te digo, aún así no es fácil. O directamente a sentencias judiciales también, que eso 10 años después, una sentencia judicial para saber la verdad, ¿no? Que también eso... Y aún así con sentencias judiciales habría que ver el juez también, qué telita, ¿no? Pero bueno, es terrible. Por eso me parece muy importante lo de algo que hacía Vox, por ejemplo, sobre todo en tiempos de pandemia, que era bastante guarro, que era coger recortes de noticias de pseudomedios que ellos mismos financiaban y publicarlos por WhatsApp con el objetivo único y exclusivo de cabrear al mundo, ¿no? De alentar a la gente con bulos, con exageraciones, con mentiras, con, bueno, ya sea contra inmigrantes, ya sea, yo qué sé, incluso el tema de la pandemia también hubo mucho odio, con ese tipo de cosas. Simplemente dejan una noticia que lo que el objetivo es cabrear a la gente. Y ir deformando la figura del político que no les guste, ¿no? Eso no significa que también convierta al otro político en un santo, ni mucho menos, ¿no? Pero al revés, yo creo que a la larga le está haciendo un favor, ¿no? Hacer una caricatura de un político que quema muchísimo, pero a la larga le acabas inmunizando, ¿no? Porque todo lo que salgan de los rivales mediáticos no afines, directamente lo desechas, ¿no? Porque si ya le has metido en una o dos, le has pillado en una, dos o tres o cuatro mentiras, una vez cuando diga una verdad, como pasa un poco con The Objective, que de todos estos pseudomedios debe ser el menos malo, cuando alguna vez dice alguna verdad nadie le cree. Pasó un poco con lo de Ábalos, ¿no? También. ¿Qué tomas de verdad o de mentira con el caso de Objective y tal? Cuando muchas cosas que decían eran barbaridades. Claro, dentro de esas barbaridades que ha dicho hay alguna... La mitad es verdad, la mitad es mentira. Es complicado, ¿no? Entonces al final estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no? A la larga, ¿no? Igual siendo cortaplacista parece que vendes más o algo así porque quieres destacar y tal, pero a la larga has perdido tu credibilidad, ¿no? Entonces esto, bueno, para ellos mismos, ¿no? Pero claro, si viene con la precariedad y con el querer destacar y con el todo es gratis dentro de los medios digitales, ¿no? De hecho, yo no sé si de todos nuestros oyentes aquí, ¿cuántos pueden estar suscritos a un medio digital de pago, ¿no? Pues bastantes pocos o casi ninguno, ¿no? Porque pensamos que la información esta es gratuita, ¿no? La mayoría de ellas, ¿no? Yo te digo que suscrito a medios de comunicación estoy suscrito a, pues creo que solamente al grupo Prisa, porque el resto... Me cuesta un poquito, ¿no? Pero así que sea tal el grupo Prisa, y tampoco es que me entusiasme mucho el grupo Prisa, ¿no? Pero no debería de ser así. Del mismo modo que antes pagábamos 1 euro o 100 pesetas por un periódico, pensamos que en el digital, que encima es más inmediato, porque el periódico era el periódico del día anterior, es gratis y ya está, ¿no? Y como es gratis, creemos que la información es de la misma calidad. O sea, es decir, porque fíjate qué diferencia hay entre que un medio lo pague un medio institucional, lo financie un grupo, lo financien 3 o 4 anunciantes o 10 anunciantes que tienen también sus intereses, tenga una hipoteca con un banco, encima los dueños sean italianos, como pasaba aquí en el caso del Mundo, con sus propios intereses también, a que tú con tu dinero, los que compran el periódico con 1 euro, signifique más del 50% de ese medio. Porque así, si le falla algún anunciante, pueda seguir funcionando. Entonces has perdido como la imparcialidad de los que compran el periódico, ¿no? Eso es un problema muy grave, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, eh, mm, te puedo hablar un poquito también. Es que, bueno, el libro de David Jiménez, te lo digo en serio, o sea, el tema de la conspiración, habla de Mauricio Casals, el príncipe de las tinieblas, ¿no? El, o de Carmen Martínez Castros, ¿no? Que era el alias la Bulldog de la Moncloa, ¿no? De Onda Cero, COPE, PP, ¿no? Que eran los que ponen y quitan tertulianos, ¿no? Dar argumentarios, abroncan a los periodistas. La parte más oscura de la profesión, ¿no? O habla de, bueno, de la relación que tenía Florentino Pérez con él, ¿no? De cómo despedía a los periodistas del Marca. Habla de los bancos, cómo daban créditos muy favorables a los que hablaban de economía dentro de la sección de economía del Mundo,
a esos periodistas les daban unas hipotecas y unos créditos de puta madre, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía va de puta madre. Claro, la economía, ¿en qué se sostiene muchas veces? En la confianza. Si tus medios dicen que confía güey y tal, pues un poco como la manera de comprar directamente esos medios, ¿no? O habla de los de la selección de fútbol, o sea, los periodistas de cuando iban a cubrir la selección de fútbol en Sudáfrica y tal, Sudáfrica o antes, ¿no? Iban en el avión de la federación, ¿no? A todo lujo. Hostia, dices tú, entonces, ¿cómo vas a hablar mal de la federación si te están pagando todo con el hotel y todo de puta madre y vas con los deportistas y tal? De hecho, el que criticaba o decía algo se quedaba fuera, ¿no? El que se movía no salía en la foto, ¿no? Habla también de las llamaditas al director para coberturas amables o sacarle fotos más agradables. Esto lo hacía hasta Pablo Iglesias, con el diario.es. Eso es alucinante. Pero bueno, en este caso él habla del mundo y sobre todo de los grandes magnates, de los grandes políticos, ¿no? Del Corte Inglés, el Banco Santander, que eran intocables, ¿no? Porque tenían la publicidad, ¿no? Eh, habla también de Jorge Fernández, ¿no? Del ultracatólico, ¿no? Del ministro Jorge Fernández, ¿no? Que era curioso que siendo ultracatólico, cuyo noveno mandamiento es no darás falso testimonio, ¿no? Le pedía, le pedía a David Jiménez, en los momentos en el que temían que más casos de corrupción salían en el PP y tal, le decía a David Jiménez que no eran tiempos para neutralidad, ¿no? Poco después le costó el despido a David Jiménez, ¿no? Que duró un añito, nada más, ¿no? Yo creo que no sabían a quién metían, como dice él mismo en el periódico. El mundo, que ya era establishment, convertido entonces por Soraya Sánchez de Santa María, que la convirtió en intocable, ya había sido comprada por los grupos mediáticos de la derecha, por ese grupo de la derecha. Le pasó al grupo Prisa también, que después consiguió separarse del grupo de la parte de la derecha, ¿no? Fíjate, llegaron a tener todos los medios a favor y aún así perdieron las elecciones. O sea que también que fíjate qué nivel de inutilidad tienen que tener estos políticos que aún teniendo todas las cartas marcadas pierden. Y el PSOE, sin ser precisamente un santo, solamente tiene un grupo mediático que es Grupo Prisa. Y bueno, no sé, ahí está, ¿no? O sea, con COVID, con el volcán, bueno, iba a decir la Dana, que ahí también fue el mazón, también es que vaya tela. Con todo lo que ocurrió, la guerra de Ucrania, con todo, y aún así no consiguen quitarle, ¿no? Y solo tiene un medio, ¿no? E intentaron comprarlo hace no poco, antes de las elecciones, esto no sé si lo sabías, el Grupo Prisa estuvo crisis varias veces, de hecho tuvo que vender lo que fue Canal Plus, fue una crisis y tal, y le costó, ¿no? Y luego también está el caso de La Sexta, ¿no? Cuando echan a Roures, ¿no? Que era el accionista mayoritario, que era como el único rojo pues de todos estos que tienen cadenas de televisión, ¿no? Y entonces de repente es cuando La Sexta cambia. Y pasó a ser todo lo contrario, ¿no? Pasó de subir a Pablo Iglesias a demonizarlo, ir a por él y criminalizarlo y quemarlo y tal, ¿no? Y retomando un poco otra vez, volviendo a lo del grupo Prisa, ¿no? Antes de las elecciones. Pero el grupo Prisa en un momento dado estuvo a punto de ser comprado por segunda vez antes de las últimas elecciones, ¿no? Y de hecho, si hubiera ganado el PP en aquel momento por 6 escaños, el grupo Prisa seguramente hubiera sido absorbido por otro grupo mediático, ¿no? De liberal de estos, ¿no? Y entonces el PSOE de pronto se quedaba otra vez sin grupo mediático, ¿no? Y eso dificultaba mucho volver al poder. Y una de las cosas que hizo después fue refinanciarlo, ¿no? Y de hecho ahora quiere darle una televisión pública, ¿no? Igual que tenía La Sexta, pues que darle otro grupo, otra televisión o volver a intentarlo, ¿no? Para tener una voz más progresista, la única que hay prácticamente, porque solamente tiene televisión española, que es otra guerra también. Que esto, que esto ya te puedo contar, ¿no? Las diferencias de los grupos mediáticos, las guerras mediáticas y la diferencia y los dueños que tienen cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que otro día te lo puedo contar porque es apasionante, ¿no? A mí me gusta, esto que hemos contado es como un poco la conclusión o por dónde va el periodismo y los medios de España y tal, pero es que después lo interesante es dar nombres, apellidos, Y fechas, los grupos de poder que están al mando de todo esto. exactamente, exactamente, determinarlo y de dónde venimos también, que eso también es muy importante, que esto lo habla mucho Antonio Maestre, aunque trabaje para Ferreras, pero el libro es bastante bueno, ¿eh? El libro es bastante bueno del franquismo S.A. Pero como yo digo, como periodista de investigación de esta historia, pues Antonio Maestre, este libro por lo menos hoy es impecable, me parece que es interesante, ¿no? David, ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Pues en La Clave Roja en YouTube, que tenemos un grupo sobre análisis político, y también en Clave 45 con el gran Geraldine, que hablamos de cosas de misterio y de conspiraciones. Y ahí estamos, que empezaremos temporada en breves ya, o sea que bien. David, un fuerte abrazo. Un abrazo.